Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien. Hoy, chicos y chicas, les traigo un vídeo que sé que les va a encantar, uno de esos temas que nos encantan a todos, chismes, romance y un poquito de drama. ¿Quién no adora eso, verdad? Hoy vamos a sumergirnos en el mundo de las telenovelas turcas, esas historias llenas de pasión, intriga y personajes que nos roban el corazón. Específicamente vamos a hablar de uno de los actores más queridos y talentosos de Turquía, Serkan Ayolu. Y como el título del vídeo ya les adelantó un poco, vamos a analizar cómo Serkan ha impactado la vida real y las relaciones, centrándonos en un reencuentro inesperado, un amor redescubierto y claro cómo este asunto ha afectado, o no, a su pasado. Prepárense porque esto se pone bueno. Antes de que empecemos, y porque sé que les va a encantar este vídeo, no quiero que se pierdan nada de lo que viene. Así que si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis vídeos sobre sus series y actores favoritos. Es gratis y me ayudan muchísimo. Ahora sí, al lío. Serkan Ayolu, para los que no lo conocen, es un actor turco-alemán que ha conquistado nuestros corazones con su encanto, su talento y, por qué no decirlo, su atractivo físico. Ha participado en numerosas series de televisión que han sido éxitos rotundos tanto en Turquía como a nivel internacional. Recordamos con cariño sus papeles en series como Amar en Silencio y Alka, que son solo algunos ejemplos del éxito que ha cosechado. Serkan es de esos actores que tienen esa cualidad especial de conectar con el público. Su mirada, su sonrisa, la forma en que interpreta a sus personajes, todo eso lo hace realmente especial. Pero claro, no solo nos interesan sus personajes en la pantalla, sino también su vida personal, ¿verdad? Y es ahí donde la cosa se pone interesante. La vida de Serkan Ayolu, como la de cualquier celebridad, está bajo el ojo público y a menudo, lo que sucede en la pantalla se mezcla con la realidad. Y aquí es donde entramos en el meollo del asunto. Durante mucho tiempo Serkan estuvo relacionado sentimentalmente con la también actriz Özge Gürel, su compañera de reparto en Amar en Silencio. Su relación al principio fue un secreto a voces, pero pronto se confirmó y se convirtieron en una de las parejas más queridas y admiradas de Turquía. Su amor traspasó la pantalla y conquistó a todos. Los fanáticos soñaban con ellos, se alegraban por ellos. Era como un cuento de hadas moderno. Su química era innegable y se les veía felices y enamorados en eventos públicos, en las redes sociales, en todas partes. Eran la pareja perfecta, o eso parecía. Y es que el amor entre Özge y Serkan parecía ser de esos que duran para siempre. Sin embargo, como en toda historia, siempre hay giros inesperados. Y aquí es donde entra el reencuentro con su amor. ¿Y quién es este amor? Pues al parecer, ha habido rumores y especulaciones sobre la relación actual de Serkan, incluyendo un reencuentro con una persona del pasado. Y aquí es donde la intriga y el misterio se apoderan de la historia. ¿Pero qué significa este reencuentro? ¿Es solo una amistad que se ha fortalecido? ¿Hay algo más? Los medios de comunicación turcos y, por supuesto, las redes sociales, no han parado de hablar de ello, y como buenos curiosos que somos, nosotros tampoco podemos quedarnos atrás. Se ha especulado sobre posibles reconciliaciones, sobre un acercamiento romántico, pero lo cierto es que hasta el momento, todo son rumores y especulaciones. Pero el hecho de que haya un reencuentro, y que éste sea con alguien del pasado, por supuesto, es un tema de conversación muy candente en el mundo de los famosos. Y claro, con un reencuentro en la ecuación, la pregunta del millón es, ¿qué pasa con Özge Gürel? ¿Cómo ha afectado este supuesto reencuentro la relación de Serkan con su, hasta ahora, pareja? Y en este punto es donde el drama y la especulación alcanzan su punto álgido. Se ha hablado de distancia, de distanciamiento, de cambios en su dinámica de pareja, pero, una vez más, todos son rumores y especulaciones. Lo que sí es cierto es que en el mundo del espectáculo, las relaciones son complejas y, a menudo, no siempre son lo que parecen. Es importante recordar que aunque sigamos las vidas de los famosos, no somos testigos directos de sus relaciones, y no sabemos, con certeza, qué es lo que está pasando. Lo que vemos es, en la mayoría de los casos, una versión editada de la realidad, que a menudo se distorsiona por los medios y las redes sociales. Es un hecho que el mundo del espectáculo siempre es un misterio y las relaciones aún más. Y en este caso, la incógnita de si Serkan ha impactado o no en su relación anterior
por este nuevo amor y este reencuentro, es muy grande. Pero bueno, ¿qué podemos concluir de todo esto? ¿Qué podemos sacar en claro de la historia de Serkan Ayolu? En primer lugar, que las relaciones amorosas son complicadas, incluso para las celebridades. Que los reencuentros pueden ser emocionantes, inesperados y, a veces, incluso caóticos. Y que las redes sociales y los medios de comunicación siempre estarán listos para especular y alimentar el drama. En segundo lugar, que Serkan Ayolu sigue siendo un actor muy querido y admirado, independientemente de su vida personal. Su talento y su trabajo hablan por sí solos, y eso es lo que realmente importa. En tercer lugar, que la vida da muchas vueltas, y que el amor puede tomar muchas formas y direcciones diferentes. Y que aunque no siempre entendamos las decisiones de los demás, debemos respetar sus elecciones y desearles lo mejor. Y por último, que el mundo de las telenovelas turcas es fascinante, lleno de historias apasionantes y personajes inolvidables. Y que, como buenos fanáticos, siempre estaremos atentos a lo que pasa con nuestros actores y series favoritas. Así que, resumiendo, hemos hablado sobre la vida amorosa de Serkan Ayolu, sobre este reencuentro, y sobre cómo esto ha afectado a su relación actual, ¿o no? Hemos analizado los rumores y especulaciones, y hemos reflexionado sobre la complejidad de las relaciones en el mundo del espectáculo. Espero que este vídeo les haya gustado. A mí me encanta hablar de estos temas, y sé que a ustedes también. Así que si les gustó, no olviden dejarme un like, compartir este vídeo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es muy importante para mí. Y ahora me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Qué opinan sobre el reencuentro de Serkan? ¿Creen que ha afectado su relación actual? ¿Qué esperan del futuro de Serkan? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos. Y no se olviden de activar la campanita de notificaciones para no perderse ningún vídeo nuevo. Muchas gracias por ver este vídeo. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme y hasta pronto. Chao. Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están, mis amores? Espero que súper bien. Hoy, como ya saben, les traigo un vídeo que sé que les va a encantar, de esos que nos mantienen al borde del asiento, chismes jugosos, romance a raudales y un poquito de drama. ¿A quién no le gusta un buen drama, verdad? Cara guiño. Hoy nos sumergiremos en el fascinante mundo de las telenovelas turcas, esas historias que nos atrapan con su pasión, intriga y personajes que nos roban el corazón. Y para darle un toque especial, vamos a enfocarnos en uno de los actores más queridos y talentosos de Turquía, el guapísimo Serkan Ayolu. Como el título del vídeo ya les dio una pequeña pista, vamos a analizar cómo Serkan ha impactado la vida real y las relaciones, especialmente en este momento en el que un reencuentro inesperado, un amor que podría estar resurgiendo de las cenizas y, por supuesto, los rumores que lo rodean, están en boca de todos. ¿Será que el pasado ha llamado a la puerta? ¿O es solo una tormenta en un vaso de agua? Prepárense porque esto se va a poner bueno. Cara con gafas de sol. Antes de que comencemos a desentrañar este misterio, quiero asegurarme de que no se pierdan ni un solo detalle. Así que si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Activen la campanita de notificaciones para que estén al tanto de todos mis vídeos sobre sus series y actores favoritos. Es completamente gratis y me ayuda un montón. Y no olviden dejarme un like, para que me quede claro que les gustan estos vídeos. Ahora sí, a darle. Asterisco asterisco Serkan Ayolu, el hombre detrás del éxito asterisco asterisco. Para aquellos que aún no lo conocen, Serkan Ayolu es un actor turco-alemán que ha conquistado nuestros corazones con su encanto natural, su talento innegable y por supuesto su atractivo físico. ¡Ay, esos ojos! Cara enamorada ha participado en una gran cantidad de series de televisión que han sido éxitos rotundos tanto en Turquía como a nivel internacional. Podemos recordar con cariño sus papeles en series como Amar en silencio, donde enamoró a todos con su personaje de Ayaz, y Alka, donde demostró su versatilidad como actor. Estos son solo algunos ejemplos del éxito que ha cosechado a lo largo de su carrera. Serkan es de esos actores que tienen esa cualidad especial, la capacidad de conectar con el público. Su mirada, su sonrisa, la forma en que interpreta a sus personajes, todo eso lo hace verdaderamente especial y único. Transmite emociones de una manera que llega directo al corazón.
No importa el papel que interprete, siempre logra que el público sienta algo por él, ya sea amor, empatía o incluso un poco de intriga. Pero, claro, no solo nos interesan sus personajes en la pantalla, ¿verdad? También queremos saber qué pasa en su vida personal, en su día a día. Y es aquí donde la cosa se pone realmente interesante, porque el mundo de las celebridades siempre es un enigma. Asterisco asterisco la vida bajo el escenario, el ojo público y las relaciones asterisco asterisco. La vida de Serkan Ayolu, como la de cualquier celebridad de renombre, está constantemente bajo el escrutinio del ojo público. Cada movimiento, cada publicación en redes sociales, cada aparición en eventos, todo es analizado y comentado. Y a menudo lo que sucede en la pantalla, en las historias que interpretan, se mezcla con la realidad. Los fanáticos, los medios de comunicación y, por supuesto, los curiosos como nosotros, no podemos evitar preguntarnos, ¿qué hay de cierto en todo esto? En este contexto es imposible no hablar de las relaciones sentimentales de Serkan. A lo largo de su carrera ha sido vinculado con varias actrices, pero hay una relación que marcó un antes y un después en su vida y en la percepción del público. Asterisco asterisco Ozge Gurel, un amor que traspasó la pantalla asterisco asterisco. Durante mucho tiempo Serkan estuvo relacionado sentimentalmente con la talentosa y hermosa actriz Ozge Gurel, su compañera de reparto en la exitosa serie Amar en silencio. Su relación, que comenzó en el set, al principio fue un secreto a voces. Los rumores comenzaron a circular, pero pronto se confirmaron, y se convirtieron en una de las parejas más queridas y admiradas de Turquía. Su amor traspasó la pantalla y conquistó a todos. La química entre ellos era innegable, y los fanáticos soñaban con ellos. Las redes sociales se inundaron de fotos, vídeos y mensajes de apoyo. Era como ver un cuento de hadas moderno. Se les veía felices y enamorados en eventos públicos, en entrevistas, en todas partes. Eran la pareja perfecta, o al menos eso parecía desde afuera. Su relación parecía ser de esas que duran para siempre, de esas que demuestran que el amor verdadero sí existe. En sus apariciones públicas, Ozge y Serkan irradiaban felicidad. Sus miradas, sus gestos, todo reflejaba un profundo amor y complicidad. Eran el ejemplo perfecto de una pareja que se apoya y se complementa. Sus fans se sentían identificados con su historia, y los tomaban como un ejemplo a seguir. Pero como en toda historia, incluso en las más bonitas, siempre hay giros inesperados, momentos que ponen a prueba la solidez de la relación. Y es aquí donde la intriga y el misterio comienzan a envolver la historia. Asterisco asterisco el reencuentro, amor redescubierto o simplemente amistad asterisco asterisco. Y aquí es donde entra en juego el tema central de este vídeo, el reencuentro con su amor. Los rumores y especulaciones comenzaron a circular en los medios de comunicación y en las redes sociales. Se hablaba de un reencuentro con una persona del pasado, una persona que en algún momento de su vida había sido importante para Serkan. ¿Quién es esta persona? Lamentablemente la información es escasa y los detalles son muy pocos. Pero como siempre ocurre en el mundo del espectáculo, la especulación es el pan de cada día. Los medios turcos y por supuesto las redes sociales se encendieron con la noticia, y los fanáticos como buenos curiosos no pudieron quedarse atrás. Se comenzó a especular sobre posibles reconciliaciones, sobre un acercamiento romántico entre Serkan y esta persona del pasado. Se habló de reavivar la llama, de revivir un amor que en su momento no pudo ser. Pero lo cierto es que hasta el momento todo son rumores y especulaciones. No hay confirmación oficial, ni declaraciones de ninguna de las partes involucradas. Sin embargo, el simple hecho de que haya habido un reencuentro, y que éste sea con alguien del pasado, por supuesto, es un tema de conversación muy candente en el mundo de los famosos. Es algo que despierta la curiosidad de todos, y que invita a la reflexión. Asterisco asterisco, ¿y qué pasa con Ozge Gurel? El drama se desata asterisco asterisco. Y como era de esperarse, con un reencuentro en el aire, la pregunta del millón surge de inmediato, ¿qué pasa con Ozge Gurel? ¿Cómo ha afectado este supuesto reencuentro a la relación de Serkan con su, hasta ahora, pareja? En este punto el drama y la especulación alcanzan su punto álgido. Los medios de comunicación y las redes sociales se inundaron de noticias, rumores y conjeturas. Se habló de distancia, de distanciamiento, de cambios en la dinámica de la pareja. Se especuló sobre posibles crisis, sobre peleas y desacuerdos.
Sin embargo, una vez más, todo son rumores y especulaciones. No hay evidencia concreta que confirme o desmienta estas afirmaciones. Lo que sí es cierto es que en el mundo del espectáculo, las relaciones son complejas y, a menudo, no siempre son lo que parecen. Las apariencias engañan, y lo que vemos desde afuera puede ser muy diferente a lo que realmente ocurre en la intimidad de una relación. Es importante recordar que aunque sigamos las vidas de los famosos, no somos testigos directos de sus relaciones. No sabemos con certeza qué es lo que está pasando detrás de las cámaras en la privacidad de sus vidas. Lo que vemos es, en la mayoría de los casos, una versión editada de la realidad, que a menudo se distorsiona por los medios y las redes sociales. *** El mundo del espectáculo, un misterio constante ***. Es un hecho que el mundo del espectáculo siempre es un misterio. Las relaciones en team. En tales, con toda su complejidad, son aún más enigmáticas. En este caso particular, la incógnita de si Serkan ha impactado o no su relación anterior, por este nuevo amor y este reencuentro, es muy grande. La incertidumbre es lo que más alimenta la curiosidad y el morbo. Los medios de comunicación y las redes sociales juegan un papel fundamental en la creación y difusión de rumores. A menudo se exagera la información, se sacan conclusiones apresuradas y se generan falsas expectativas. Es importante como fanáticos mantener una postura crítica y no dejarnos llevar por la especulación. *** Reflexiones y conclusiones, ¿qué podemos sacar en claro? ***. Pero bueno, ¿qué podemos concluir de todo este misterio? ¿Qué podemos sacar en claro de la historia de Serkan Ayolu, el reencuentro y la posible crisis en su relación actual? En primer lugar, que las relaciones amorosas son complicadas, incluso para las celebridades. No importa lo perfectos que parezcan desde afuera, las relaciones siempre tienen sus desafíos, sus altibajos y sus momentos de incertidumbre. En segundo lugar, que los reencuentros pueden ser emocionantes, inesperados y, a veces, incluso caóticos. El pasado siempre puede llamar a la puerta, y las viejas heridas pueden reabrirse. Pero también es cierto que los reencuentros pueden ser una oportunidad para sanar, para crecer y para encontrar la felicidad. En tercer lugar, que las redes sociales y los medios de comunicación siempre estarán listos para especular y alimentar el drama. Es su trabajo y muchas veces es lo que el público demanda. Pero es importante no dejarnos influenciar por la especulación y mantener una postura crítica. En cuarto lugar, que Serkan Ayolu sigue siendo un actor muy querido y admirado, independientemente de su vida personal. Su talento y su trabajo hablan por sí solos. Sus personajes, sus actuaciones y su carisma son lo que realmente importa. En quinto lugar, que la vida da muchas vueltas, y que el amor puede tomar muchas formas y direcciones diferentes. El amor puede ser complicado, pero también puede ser hermoso y enriquecedor. Y aunque no siempre entendamos las decisiones de los demás, debemos respetar sus elecciones y desearles lo mejor. Y por último, que el mundo de las telenovelas turcas es fascinante, lleno de historias apasionantes y personajes inolvidables. Nos encantan las historias de amor, los dramas, la intriga y los misterios. Y como buenos fanáticos, siempre estaremos atentos a lo que pasa con nuestros actores y series favoritas. *** Resumiendo, el misterio de Serkan y el reencuentro ***. Así que, resumiendo, hemos hablado sobre la vida amorosa de Serkan Ayolu, sobre el reencuentro que ha generado tanta expectativa, y sobre cómo esto ha afectado a su relación actual, ¿o no? Hemos analizado los rumores y especulaciones, y hemos reflexionado sobre la complejidad de las relaciones en el mundo del espectáculo. Hemos aprendido que las apariencias engañan, y que la verdad siempre está en algún lugar entre la especulación y la realidad. ***, la palabra es tuya, ***. Espero que este vídeo les haya gustado. A mí me encanta hablar de estos temas, y sé que a ustedes también. Así que si les gustó, no olviden dejarme un like, compartir este vídeo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es muy importante para mí, para seguir trayéndoles contenido de calidad. Y ahora me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Qué opinan sobre el reencuentro de Serkan? ¿Creen que ha afectado su relación actual? ¿Qué esperan del futuro de Serkan? ¿Creen que volverá a encontrar el amor? ¿O quizás ya lo encontró? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y saber sus opiniones.
Y no se olviden de activar la campanita de notificaciones para no perderse ningún vídeo nuevo. Muchas gracias por ver este vídeo. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme y hasta pronto. Chao. Besitos.